Cuadriláteros. Hasta este video contiene información relacionada a resolución de problemas que involucren un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide y los trapecios, como los trapezoides. Y recordemos que la suma de los interiores de todo cuadrilátero es 360 grados. Veamos. 1. Hallar la base menor de un trapecio sabiendo que la diferencia de la mediana y el segmento que une los puntos medios diagonales es 40. Recordemos que un trapecio se le llama mediana a la unión de los puntos medios de sus lados no paralelos. Y la unión de puntos medios también se puede terminar a través de la siguiente fórmula. Para la mediana es la semisuma de las bases, mientras que para el segmento que une los puntos medios de sus diagonales es la semidiferencia entre dos. Según otro problema, esto vale igual a 40. Tenemos fracciones homogéneas, podemos sumar directamente los numeradores. Recuerda que hay un menos, esta va a cambiar el signo de los otros dos. A continuación, vemos que tenemos el número 2 que está como denominador. Esto pasa a multiplicar. Y también vemos que es posible cancelar aquí dos valores opuestos, quedándome a más a 2a sobre 2. 2 multiplica a 40, o también puedo simplificar aquí, y nos queda que el valor del segmento a es igual a 40. Quiero calcular el valor de la base menor, y eso es la dimensión del segmento a. Respuesta: 40 unidades. 2. De gráfico calcular X, según corresponde. Vemos aquí un pequeño triangulito donde X representa al ángulo exterior, mientras que sus interiores es el ángulo beta y el ángulo tita. Se puede afirmar que la sumatoria de los ángulos interiores es igual al exterior. También vemos ahí, al observar, tenemos los ángulos interiores de este trapezoide, cuya suma es 30. Tomamos sus valores, 90, pasar a restar, y te nos queda 2 beta, 2 tita más 2x igual a 270. Aquí podemos factorizar el número 2 en beta y tita, y nos queda aquí como expresiones que al reemplazar sería igual 2x más 2x igual 270. Sumamos, tenemos 4x igual 270. 4 se multiplica, pasa a dividir, y eso me da igual a 67,5 grados. Pregunta 3. ABCD es un paralelogramo y DM es su bisectriz. Recuerda que si bisectriz va a dividir al ángulo en dos idénticos respecto al punto D. Si el segmento AB vale 12, y como es un romboide, quiere decir que los segmentos opuestos paralelos tienen igual medida. Entonces el segmento DC también vale 12. Bien. Nos piden calcular MC. Aquí vamos a recordar las propiedades sobre rectas paralelas cortadas por una secante. Recordamos ahí que los ángulos se pueden alternar respecto a segmentos paralelos, y eso ocurre en un romboide. Por lo tanto, al completar aquí con alfa, se genera un triángulo isósceles.
en la que el segmento BC es congruente al segmento MC. Eso quiere decir que la medida del ángulo DC, que es 12, va a ser igual a la medida del ángulo MC, que también sería 12 unidades. En un trapecio ABCD, donde BC es la base menor, la medida del ángulo A vale 80 y la medida del ángulo D vale 20. Si el segmento BC es igual a 4 y segmento CD mide 6, calcular la mediana del trapecio. Tenemos segmentos paralelos BC y AD. Puedo trazar un segmento paralelo a AB, donde tenemos que el ángulo de inclinación es de 80 grados. Tenemos en el triángulo 80 y 20. Debemos completar la otra medida. 80 más 20 me da 100. Para llegar a 180 me faltaría 80. Y observo que ese triángulo es isósceles. Quiere decir, tiene dos lados de igual medida como dos ángulos. Entonces el segmento DC, que vale 6, lo puedo completar en la parte inferior, que también sería 6. Y en la parte izquierda, recuerda que tengo paralelas. Eso quiere decir que es un romboide. Segmento BC vale 4, abajo también vale 4. Entonces, ¿qué puedo decir respecto a este trapecio? Que el segmento de la base menor, BC, vale 4 y la base mayor vale 10. ¿Qué pide calcular? La mediana. Y recuerda que la mediana viene a ser la semisuma de las bases, es decir, 4 más 10 entre 2. Eso me sale el valor de 7 unidades. Pregunta así. Del gráfico BC es paralelo a D. Si estamos en un trapecio. El segmento BC mide igual que el segmento CE y aparte el segmento ED también es congruente con el segmento DC. Calcular el valor de X. Observamos al triángulo isósceles BCE, donde el ángulo B es alfa y el ángulo E es alfa. Por lo tanto, si quiero yo hallar su ángulo exterior en el punto C, prolongamos la medida del segmento BC y obtenemos ahí el ángulo exterior, que es la suma de los dos interiores. Alfa más alfa me da 2 alfa. De forma análoga vemos también la presencia de triángulos isósceles FDE. Si en el punto E el segmento vale beta, en el punto F también vale beta porque es isósceles. Necesitamos hallar la medida en el punto D. Prolongamos la línea, trazamos el ángulo exterior y eso me sale la sumatoria de dos interiores, beta más beta, que va a ser 2 beta. Bien, ahora vemos la presencia de ángulos conjugados en el punto C y en el punto D, porque tenemos segmentos que son paralelos. Y los conjugados se cumple que la suma de sus ángulos vale 180. O sea, quiere decir que 2 alfa más 2 beta vale 180. Se tomó la mitad y tenemos que alfa más beta vale 90. Además vemos que en el punto E se concentran los ángulos alfa, X y beta. Dado que en el punto E se traza un ángulo llano, entonces quiere decir que la suma de los tres vale 180. Y como alfa más beta vale 90, reemplazamos en su expresión, tendríamos 90 más X igual a 180, 90 que suma pasa a restar,
Eso tiene que valor de que buscado es igual a 90. Pregunta 6. Se tiene el cuadrilátero ABCD, calcular el valor de X. Vemos ahí la presentación de un rectángulo en la que trazaremos otra diagonal y sabemos que valen ni a medida, son congruentes. Aquí observamos que se genera un triángulo que es isósceles. Por lo tanto, en el punto D también el ángulo de ese triángulo va a ser X. Y en el rectángulo sabemos que vale un ángulo recto, vale 90 grados. Si tengo 70, ¿cuánto faltaría pegar 90? Faltaría 20. Pero es isósceles los ángulos del triángulo formados por sus diagonales. Por lo tanto, también valdría 20. Ahora tenemos un triángulo y su ángulo exterior. La exterior viene a ser la suma de los interiores, de 20 más 20, que es 40. Vemos también ahí que en el triángulo se ha generado isósceles, por lo tanto, la línea va a particionar el ángulo en dos iguales, 40-40. Esto implica que la suma de los ángulos interiores valdría 180. Es decir, estamos aquí, la suma de x más 40 más 40, 180. Esta pasada a restar, tenemos 2x igual a 100. Sacamos la mitad, obtenemos que el valor de que buscado es igual a 50. Pregunta 7. ABC es un cuadrado y APD y CQD son triángulos equiláteros. Recordemos que triángulo equilátero, también su lado van a ser de igual medida y los ángulos interiores valen 60 grados. Completamos los ángulos en el punto D y recordemos que para el cuadrado en el punto D es 90 grados. Si yo tengo 60 respecto al triángulo, ¿cuánto me faltaría para llegar a 90? Me faltaría 30. Y ahora vemos que el triángulo PQD tiene un ángulo de 90 grados. Además, tiene dos lados iguales que es isósceles. Por lo tanto, vamos a afirmar que sus ángulos agudos van a ser iguales y concurrentes, es decir, igual a 45. También vemos el teorema del ala. En los puntos PD y CQ se generan ahí dos triángulos que son congruentes, tienen un ángulo opuesto por el vértice, por lo que podemos afirmar que la suma de los ángulos de 45 más 30 es igual a la suma de 60 más X. 45 más 30, 75, menos 60, me da igual al valor de 15. Pregunta 8. Calcular el segmento EF. Si el segmento ED vale 4, el segmento CD vale 7 y el segmento AD vale 17. Tenemos ahí que el segmento AD es 17. Vamos a trazar una línea paralela a FE
90 grados. Y vemos en ella que podemos igualar sus catetos. Ese cateto vale igual a 9. Pues tenemos 4 más 4 8 a 17 9. Entonces quiere decir que la altura de esta figura vale también 9. Y tenemos ahí un trapecio, donde X viene a ser la mediana. Es decir, la suma de las bases. La base menor vale 7, la base mayor vale 9. Entonces X igual a 9 más 7 entre 2. 16 entre 2 me da el valor de 8. Pregunta 9. Hallar la base menor de un trapecio si la diferencia entre la mediana y el segmento que une los puntos medios de diagonales es igual a 10. Tenemos aquí que usar su fórmula respectiva. Para la mediana es la semisuma de las bases y para el segmento que une los puntos medios es su semidiferencia, el cual es igual a 10. Tenemos dos fracciones homogéneas, somos directamente los numeradores y tenemos ahí la oportunidad de eliminar el valor de b con menos b porque son opuestos. Me queda a más a, que es 2a sobre 2. Puedo acá simplificar y obtengo que el valor de a buscado es igual a 10. Pregunta 10. Calcular la relación entre la medida de la base de un trapecio en la cual se cumple que las diagonales trisecan a la mediana. Trisecar significa determinar tres segmentos de igual medida. Quiere decir que si esta distancia vale x, cada segmento que se ha generado también vale x. Y a partir yo puedo decir que la mediana vale x más x más x, que también es igual a la suma de las bases, es decir, a más b entre 2. X más x más x me da 3x, por 2 que multiplica me da 6x igual a b más a. También tenemos que el x viene a ser el segmento que une los puntos medio diagonales y esto es igual a la semidiferencia. 2 está dividiendo, vas a multiplicar y podemos afirmar que b menos a es igual a 2x. Unimos ahora ambos segmentos, ambos valores y podemos hacer la sumatoria. Pues tenemos miembros a sumar, se cancela la expresión a y tendríamos 6 más 2 igual a 8x y b más b igual a 2. Sacamos la mitad en ambos miembros y nos queda que el valor de b buscado es igual a 4x. Dado que la suma de a más b vale 6x y tengo que un valor es 4x, entonces sería lo que le falta a 4x para 6x. Es decir, le falta valor de 2x. Y nos piden calcular la relación entre las medidas de las bases, o sea, expresada en fracción. El segmento A vale 2x, el segmento B vale 4x. Es posible simplificar, eliminamos x, sacamos mitad y tenemos ahí que esta relación es de un medio, o de 1 a 2. Preguntamos. En un trapecio, la mediana mide 15 y el segmento que uno de los medios, puntos medio diagonales, mide 7. Recordemos que la mediana es la semisuma de las bases. B más A entre 2 igual a 15. 2 que divide vas a multiplicar y tenemos que la suma de las bases vale 30. Y me da como dato que el segmento que une los puntos medio diagonales mide 7, que es igual a su semidiferencia. 2 que divide vas a multiplicar y tendríamos que B menos A vale 14.
Ambas expresiones las vamos a juntar porque vamos a tener ahí un valor simplificable en un primer miembro. Resulta que A menos A se elimina y B más B me da 2B, que va a ser igual a la suma de 30 más 14, que es 44. Sacamos la mitad de ambos miembros y tenemos que el valor de B es igual a 22. Que nos pide calcular la medida de la base mayor. Y esto es B. Respuesta 22. Vamos con la pregunta 2. Las bases de un trapecio isósceles son proporcionales a los números 5 y 7. Proporcional significa que va a ser múltiplo de algo, 5K y 7K. Si la suma de los lados no paralelos es 14, si isósceles tiene igual medida. Y si la suma es 14, entonces aquí sí cada uno vale 7, 7. Además me dicen que el perímetro de este trapecio vale 38. El perímetro viene a ser la suma de sus lados. Sumamos entonces sus medidas. 5K más 7K más 7 más 7 igual a 38. Bueno, 5K más 7K me da 12K. 7 más 7 me da 14. ¿Qué pasa a restar? Y tenemos igual 38 menos 14 igual a 24. Sacamos doceava cada expresión y ya tenemos que el valor de K buscado es 2. Vamos ahora a reemplazar y encontrar los valores. La base menor vale 5K. Como K es 2, 5 por 2 me da 10. Y la base mayor es 7K. 7 por 2 me da 14. Nos piden la mediana. Es igual a la semisuma de las bases que se han obtenido. Es decir, 10 más 14 entre 2. A sumar me da el valor de 24 entre 2 sería igual a 12. Pregunta 13. Si tiene una figura de un trapezoide, me dan los ángulos 60, 150, 30. El segmento AD, AB vale regla 3 y AD vale 8 regla 3. Como son ángulos notables, necesitamos formar triángulos rectángulos notables. Para ello trazamos la altura para tener los triángulos rectángulos en el punto B y en el punto C. Ahora sí, tenemos ya formado un primer triángulo rectángulo de 30 de 60, donde sus lados son 1, 2 y raíz de 3. Dado que la hipotenusa vale raíz de 3, quiere decir entonces que la medida del cateto menor va a valer su mitad, raíz de 3 sobre 2. Mientras que la medida del cateto mayor va a ser multiplicado por raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 me da 3 sobre 2 sería el valor de 3 medios. Vamos completando las medidas. Las alturitas de esta figura rectangular va a ser la misma, 3 medios. Y vamos a llamar al segmento menor el valor de K. Este valor de K es un segmento que está frente al ángulo de 30. Recuerda la relación. La hipotenusa es el doble del cateto menor. Es decir, el cateto menor vale K, su hipotenusa vale 2K. Y su cateto mediano vale K raíz de 3. Completamos también lo mismo en la parte inferior porque son paralelas. Ahora miramos al otro triángulo de 30 y 60. Frente a 30 está K más 3 medios. Y su hipotenusa vale el doble. Pero su cateto mayor vale el valor del menor por raíz de 3. Es decir, K más 3 medios por raíz de 3. Y todos los segmentos parciales vienen a ser la medida del segmento AD. ¿Cuánto vale AD? Según dato del problema, el valor de AD vale 8 raíz de 3. Entonces vamos a sumar
la medida de todos estos segmentos parciales y lo igualamos a 8 raíz de 3. Observamos aquí que todos los términos tienen raíz de 3. Entonces lo podemos cancelar y nos queda un medio más k, 3 medios igual a 8. Veamos, tenemos k más k, 2k y 3 medios más un medio me da 4 medios, que es igual a 2. Y si 2 queda sumando pasa a restar, o sea, 2k sería igual a 6. Sacamos la mitad y tenemos ahí que el valor de k valdría 3. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué nos piden calcular? Es segmento BC y segmento BC vale 2k. Dado que k es 3, decimos entonces que el segmento BC es 2 por 3, es decir, igual a 6. Veamos la pregunta 14. Si segmento AN vale 4, BN vale 5, calcular el segmento BC, sabiendo que ABCD es un romboide. Si es un romboide, quiere decir que sus lados paralelos están frente a frente, tienen igual medida. El segmento AB vale 4 más 5, es decir, 9. Por lo tanto, el segmento DC también vale 9. Además, me dicen que M es punto medio y MC es bisectriz. Si es bisectriz, entonces quiere decir que en el punto C se generan ángulos de igual medida. Y como BC y AD son paralelos, entonces quiere decir que el ángulo alterno del ángulo superior va a ser también alfa, propiedad de los paralelos. Donde se ha generado en el triángulo MCD isósceles. Entonces quiere decir que la medida del segmento DC es igual a la medida del segmento MD, o sea, es igual a 9. Como M es punto medio, entonces quiere decir que AM también vale 9. Por lo tanto, el segmento AD es 9 más 9, 18. Y BC, que es un lado paralelo y congruente, también sería igual a 18. Pregunta 3. Calcular el segmento EF. Si el segmento EB vale 4, el segmento BC vale 7 y el segmento AB vale 17. Dado que F punto medio está formado por líneas que son perpendiculares, entonces tracemos aquí también, es perpendicular, repito, el punto D, y obtenemos ahí un triángulo rectángulo isósceles, donde la medida de sus catetos es lo mismo. Bien. Y que además se genera un punto medio en la línea de segmento AB. Respecto al punto E, también vale el 4. Pero como AB vale 17, entonces completemos. Tenemos 4 más 4, 8. Para 17 me falta igual a 9. Este 9 es parte de la medida del cateto del triángulo rectángulo isósceles. Por lo tanto, el otro segmento también va a ser 9. Ahora observamos que tenemos un trapecio, donde vamos a encontrar el valor de x, el trapecio NBCD, donde x viene a ser la mediana, porque es el punto medio. Y eso tiene con la semisuma de las bases, es decir, 9 más 7 es 16, entre 2 me da igual a 8, donde 16. En el gráfico, calcular el valor de alfa. Observamos un triángulo, donde alfa viene a ser para el triángulo su ángulo exterior,
que es igual a la suma de los anteriores no adyacentes a él. Es decir, alfa va a ser igual a beta más tita. También vemos ahí la presencia del cuadrilátero, donde sus ángulos suman y se igualan a 30 de centro. Es decir, 2 beta más alfa más 2 tita es igual a 30 de centro. Vamos sumando, tenemos en este caso 3 alfa más 2 beta más 2 tita igual a 30 de centro. Pero como podemos factorizar acá el número 2 en beta y tita, y podemos luego reemplazar, porque sabemos que del dato del triángulo, beta más tita vale alfa. Entonces reemplazamos, tenemos ahora alfa por 2 2 alfa. Más los 3 alfa sería 5 alfa. 5 que está multiplicando, pasa a dividir, y el valor de alfa sería 360 entre 5 es decir, igual a 72. Pregunta 17. Las bases y la medida de un trapecio suman 26. Entonces acá tengo un dato, las bases son A y B. Lo sumamos. Y la mediana es la semisuma de las bases. Debemos entre 2. Lo sumamos y le igualamos en 16. El 2 que está como denominador pasa a multiplicar a todas las demás expresiones. Tenemos 2A más 2B más B más A igual a 2 por 66, que es igual a 132. Tenemos semejantes. Tenemos 2A más A 3A y 2B más B 3B igual a 132. Vemos que todos tienen tercia. Podemos simplificar entonces. Simplificamos y tenemos acá que A más B es igual a 44. ¿Qué nos pide calcular? El valor de la mediana. Esto es la semisuma de las bases. A más 22, es decir, 44 entre 2 es igual a 22. Pregunta 18. En un cuadrilátero ABCD, los lados AB, BC y CD tienen igual medida. Entonces acá van a ser congruentes estos segmentos. Si la medida del ángulo B vale 70 y la medida del ángulo C vale 60, calcular la medida del ángulo A. Como tenemos un ángulo 60 en el punto C y BC y DC son congruentes, al unirlo y formar el triángulo o el BDC, se va a generar un triángulo que es isósceles inicialmente. Pero completar los medios angulares, o tenemos que es equilátero, porque tengo 60, para 180 faltaría 120. Y como es medidas iguales, sería 60 de 60, por lo que se generaría un triángulo equilátero, donde el segmento BD es igual al segmento BC y DC. Y tenemos ahí generado un triángulo isósceles, porque el segmento AB también vale lo mismo. Además, sabemos que en el punto B el ángulo es 70. Si yo tengo 60, me faltaría 10 nada más. Y ahora me concentro solamente en el triángulo ABD, donde los ángulos base van a valer alfa y alfa porque son isósceles. Y la sumatoria de sus tres ángulos del triángulo ABD es igual a 180. Alfa más alfa es 2 alfa. 10 pasa a restar, es decir, 2 alfa igual a 170. Sacamos la mitad y tenemos que el valor de alfa buscado es igual a 85. Alternativa C. Pregunta ejemplo. En un trapecio isósceles ABCD, donde BC es paralelo a AD, la medida del ángulo A
es igual a la medida del ángulo D, que vale 60 grados. Calcular la medida del segmento que une los puntos medios diagonales si AB vale 6. Si vale 6 y eso sale esto, eso quiere decir que también el segmento de C vale 6. Sus ángulos valen 60. Como hizo sale esta, valía 60 en el otro punto. Trazamos las alturas para generar triángulos rectángulos notables porque tenemos ángulo notable de 60. Si vale 6, podemos ahí determinar que su base menor va a valer la mitad. Y además tenemos que el segmento BC vale A, su paralelo vale A. Y los segmentos que son catetos del triángulo es la mitad de la hipotenusa, que vale 6. Su mitad sería 3 para ambos casos. Entonces tenemos acá como datos que la base menor vale A y la base mayor vale A más 6. Piden calcular el segmento que une los puntos medios de diagonales. Es decir, me piden la semidiferencia. Base mayor, que es A más 6, menos base menor, que es A, se resta. Y ahí se va a eliminar el segmento A. Y me queda 6 entre 2, el cual es igual a 3. Alternativa A. Pregunta 20. En la figura calcular X, si ABCD es un cuadrado y CDE es un triángulo equilátero. Lo que está compuestos uno sobre el otro, entonces que si que la mitad de sus lados van a ser iguales. Y un cuadrado, su ángulo vale 90 grados, porque es regular, mientras que el triángulo vale 60. Bien. Y también tenemos acá trazado el segmento BDX, la diagonal del cuadrado. Y eso genera dos ángulos de igual medida. Sería en este caso 45, 45. Bien. Ahora nos damos cuenta que en el punto D están los ángulos de un cuadrado y un triángulo. La suma vale 90 más 60, 150. Pero se ha formado un triángulo AB, ADF, y estos salen porque comparten las misma medida de sus lados. Entonces, si el ángulo vale 90 más 60, 150, los ángulos van a valer lo que faltan para llegar a 180, pero con ángulos iguales. Es decir, 15 15 para ambos. Bien. Y el punto F es un triángulo equilátero. Si vale 15 un ángulo, el otro vale lo que le falta para llegar a 60. Recuerda que es equilátero. Por lo tanto, faltaría 45. Quiero calcular el valor de X. Y tenemos ahora un trapezoide formado por el cuadrilátero BCFP, donde la suma de sus ángulos interiores vale 30. Sumamos los ángulos, tenemos 45 más 90 más 60 más 45 más X. Vamos reduciendo aquí. 45 más 90 más 60 más 45 me da 240. Está sumando, pasaría a restar y equivaldría igual a 120. Alternativa D. Pregunta 21. Del gráfico, el segmento BC vale 4. El segmento CD vale 12. Calcular MN, bueno, que es medida del trapecio. Trazamos aquí una línea vertical, que es la altura, y el ángulo 120 es a particionar. Dado que el segmento AB también es altura,
se genera un rectángulo, porque mide 90 grados. Y como vale 120 en el punto C, lo restante sería el valor de 3. Bien. Vemos ahora que se forma un triángulo CD. Y tenemos aquí que en el rectángulo los lados opuestos miden igual. Tenemos acá 4 y 4. Y en el triángulo rectángulo 30 60, el cateto menor vale la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 12, su segmento valdría la mitad, que es 6. Y vemos que tenemos ahora un trapecio, cuya base menor es 4 y su base mayor es 4 más 6, 10. Bien, calcular el valor de la mediana. Es decir, el valor de la semisuma de sus bases. 4 más 10 entre 2. 14 entre 2 me da valor de 7. Alternativa D. Pregunta 22. Si ABCD es un cuadrado y BPC y CQD son triángulos equiláteros, calcular el valor de X. Completamos aquí los ángulos. Para el triángulo, cada ángulo interior vale 60 grados, porque es equilátero. Para el cuadrado, los ángulos son 90 grados. En el punto C tengo 60. Para 90 faltaría valor de 30. Para completar y llegas ahí, ser esta una deuda. Dado que las medidas del triángulo son iguales en todos los casos y los cuadrados, se genera que el triángulo PCQ es isósceles. Y además, el ángulo C vale 30 más 30, que es 90. Entonces, quiere decir que se genera ángulos congruentes que serían de 45 y 45. Ahora sí, observo solamente el punto P y tenemos ahí en el punto P las medidas angulares de X 60 45. Y la suma de ellos vale 180. 60 más 45 me da 105. Pasar a restar equivaldría a valores de diferencia, es decir, igual a 75. Alternativa D. Pregunta 3. En la figura, calcular la medida del ángulo X. Si ABCD es un cuadrado y CDE es un triángulo equilátero. Recuerda cómo está trazado sobre el cuadrado, todos los lados van a ser de igual medida. Y sus ángulos del triángulo valen 60 grados. Tenemos ahora un triángulo isósceles en en ADE, porque el ángulo obtuso es 90 más 60, 150. Para completar, faltaría para 15 y 15, que es isósceles, y total debe ser 180. Entonces completamos sus medidas en el ángulo vértice AE. Ahora observamos que hay un triángulo rectángulo ABD, triángulo AFD, dado que es rectángulo, sus medidas valen 180 también. Es decir, la sumatoria de 15 más X más 90 también 180. 15 más 90 me da 105. Pues a restar equivaldría igual a 75. Alternativa A. 24.
En la figura ABCD es un rectángulo. Calcular la medida del ángulo ABH si la medida del ángulo BOC vale 130. En el punto tenemos ahí un ángulo llano. Su consecutivo sería lo que le falta para 180. Tengo 130, faltaría 50. Ahora observamos aquí que tenemos la intersección de las diagonales del rectángulo, que son de igual medida, donde el ángulo diferenciado vale 50, lo demás valdrían lo que falta para 180. Tengo 50, para 180 falta 130. Dos ángulos de igual medida serían 65, 65. Ahora tenemos que observar solamente al triángulo ABH, donde la suma de sus medidas angulares vale también 180. Es decir, x más 25 más 90 me da 180. Sumamos, tenemos x más 145, el cual pasa a restar. Y se tiene que valor de x buscado es igual a 25. Alternativa B. Y llegamos al problema 25 y último de este video, en el que se presenta un trapezoide llamado ABCD, donde la diagonal BD es perpendicular al lado AB, formando 90 grados. Tenemos aquí, además, los datos que el segmento AB es igual a la medida del segmento BC y es igual a la medida del segmento BD. Trazamos ahora el segmento AC para tener ahí un triángulo isósceles. Además, ahí está el valor que nos piden de X y calcular el segmento ACD. Como ABC es isósceles, entonces quiere decir que los ángulos van a ser congruentes. Comentamos con alfa y alfa. Y también observamos que el triángulo BCD es isósceles, porque el segmento BC es igual al segmento BD. En el punto de la base vale alfa más X, entonces el otro vale alfa más X, porque es isósceles. Bien. Y vemos ahora la propiedad de la estrategia ALA, porque tenemos un ángulo opuesto por el vértice y los segmentos AB y DC que van a ser cóncavos. Por lo tanto, afirmamos que sus ángulos van a ser igual a ambos. Es decir, alfa más 90 es igual a alfa más X más X. Se cancela en alfa en ambos miembros y me queda que X más X vale 2X igual a 90. Sacamos la mitad y se tiene que valor X buscado es igual a 45. Alternativa D. Este profesor Carlos Villar, Trinidad Chimbote, Ángeles Perú. Un aporte a este universo de las matemáticas.